Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos hoy en el Hospital Quirón Salud de Donostia, San Sebastián, y vamos a hablar de deporte, pero vamos a hablar de medicina deportiva también, de la Beobia San Sebastián. Pero antes quiero recordarles que a esta hora el Bidasoa Irún va a jugar, o está jugando, el encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Trops Málaga. Málaga y el balonmano y Málaga y el Bidasoa tienen cosas en común en la propia historia. Ya les recordaremos en otros momentos algunos de los espacios. Por ejemplo, el profesor Mario Hernández jugó en Málaga, en Caja Ronda, y en el Club Balonmano Málaga. Tuvo un equipo muy competitivo en una época, el Puleva Maristas, que se topó también con el Bidasoa, con el Gorriaga Bidasoa, y otra época también en una final de Copa en Málaga. Perdió con el Barça 36-16, y aquel día, cuando se supo que el Bidasoa iba a jugar la final, Televisión Española, en una decisión salomónica de las de otra época, aunque hoy en día también hay alguna también extraña, decidió no ofrecer en directo el partido. Era la temporada 82-83, todos recordamos una mítica foto, la Plaza de San Juan, de los primeros recibimientos para las nuevas épocas del Bidasoa Danona. Bueno, Málaga está unida al balonmano. Rullán fue un jugador ambidiestro, curiosamente, que recaló en el Larrate en una época. Bueno, pues el Bidasoa tiene que solventar esta eliminatoria y tiene su complejidad, siempre tiene su complejidad un partido único, además, una pista desconocida, y son situaciones adversas. No obstante, la diferencia hoy por hoy entre la División de Plata y la Liga Sobal Plenitud es tal que es muy difícil que el Bidasoa Irún pueda perder, pero el deporte ofrece y depara siempre sorpresas. Esperemos que eso no sea así. Estamos preparando una semana la Beobia San Sebastián también. La eliminatoria entre el Real Unión y el Cádiz el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en el Stadium Gal de Irún. Y un Real Unión que sigue preparando sus compromisos, fundamentalmente, supongo, de recuperación de lesionados, básicamente, de recuperación psicológica, trabajo terapéutico en el vestuario, para afrontar el partido frente al Intercity en Alicante. Todo esto será dentro de 15 días. Grosso modo, ahí está esa situación ubicándose, pero queríamos venir, como casi todos los años, a este hospital de día, Quirón Salud, para hablar con el doctor Jiménez. Doctor Jiménez, que con la Beobia San Sebastián tiene una relación extraordinaria de época, pero también coincide que es el responsable de los servicios médicos del Club Deportivo Bidasoa y también responsable de los servicios médicos del Real Unión. No vamos a entrar en esas dinámicas, aunque alguna pregunta al final caerá, pues saber cómo están algunos deportistas, porque es humano, y los conceptos humanos también hay que ponerlos sobre la mesa, con lo cual vamos a estar con esas referencias. Antes vamos a escuchar la opinión que tenía el otro día Jacobo Cuétara en relación a la eliminatoria de Copa frente al Trops Málaga, 8:30 de la tarde, ahora en unos minutos. Bueno, pues motivado, es una Copa del Rey pues igual de las más difíciles por el nuevo formato que hace que, bueno, pues sea complicado en función de cómo ya has quedado clasificado la temporada anterior. Y bueno, pues tenemos esa dificultad y empezamos por la primera, que es un partido fuera de casa contra un equipo de plata, en la cual, bueno, pues tienen mucho que perder, en teoría poco que ganar, ellos al revés. Y bueno, pues allá vamos, ¿no? Sabemos que puede ser ahí una encerrona y tenemos que ir preparados. Bueno, estamos acostumbrados, al final ya llevamos unas cuantas temporadas siendo favoritos en gran parte de los partidos. Sabemos que es una eliminatoria que tenemos que pasar sí o sí. Pero bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados, ya ese es un paso que ya hemos dado desde hace tiempo. Bueno, estamos también acostumbrados a hacer viajes, hay que intentar hacer los viajes pues, lo más cómodos posible. En ello pues trabaja el club para hacer los viajes, pues repito, lo más cómodo posible dentro de todos los kilómetros que tenemos que desarrollar. Pero bueno, lo importante es que eso es bueno, el precio que hay que pagar por jugar competición europea, por jugar tantos partidos, yo creo que es muy bonito, ¿no? No lo cambiaríamos. Bueno, pues para eso también está la posible dosificación de esfuerzos y, bueno, pues ser competitivos y ganar los partidos, que siempre se lleva todo con mucha más alegría. Bueno, pues hemos escuchado a Jacobo Cuétara. Con Jacobo Cuétara yo creo que hablará, no sé si mediodía, 3/4 de día, en otra época de pandemia, no sé si cada minuto, pero el doctor Jiménez, pero también con el Real Unión y otras cosas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy nos hemos trasladado alguna vez, pero es que la agenda del doctor Jiménez está siendo apretadilla, sí. Muy apretada, ¿verdad? Entre unas y otras cosas, sí, la verdad que sí. Tuvimos que hablar de la pandemia en un momento determinado y de situaciones de cierta complejidad. Yo no sé cómo
Yo recuerdo que el doctor Jiménez tenía una gran duda que, claro, era una gran desconocida, y para el deporte de alto nivel, ¿cómo afrontamos esa situación? Fue una época dura y yo supongo que se seguirá investigando a esos niveles las consecuencias, porque quizá no todo se conoce. Bueno, ¿cómo ha vivido esta experiencia el doctor Jiménez? Bueno, la verdad es que sí, que fue muy duro, porque en principio nos enfrentábamos a algo que era desconocido, una situación como esa no la habíamos vivido nunca, y además nos enfrentábamos a algo en que las opiniones, los estudios y demás que iban llegando, pues cuando hoy era blanco, mañana era azul, pasado era negro, con lo cual nos volvían a todos locos. La verdad es que luego llegó un momento en que aprendimos a convivir con ello, a no ser tan alarmistas. La situación después de las vacunaciones y demás fue poquito a poco mejorando, y luego bueno, nos hemos enfrentado un poquito a secuelas tardías que afortunadamente en lo que a mí respecta no me ha tocado vivir ninguna en mis equipos, pero que sí están referidas por ahí y que han dejado limitaciones crónicas, sobre todo a nivel respiratorio, incluso circulatorio, que claro, lógicamente en el tema del deporte de alto nivel pues son importantes, pero como digo, afortunadamente no me ha tocado vivir ninguna, o sea que esperemos que siga así el tema. Pues hemos venido fundamentalmente para hablar de la Beovia San Sebastián. No sé, en cualquier caso, me voy a inmiscuir en asuntos, si tiene que mirar más a la cámara o no, si sería interesante, lo dejo en manos del realizador, eso queda con plena libertad. Mirando, estamos con naturalidad, tranquilo, bien, sí. Hablando de esa situación, enseguida se solventa lógicamente este detalle aquí en el Hospital Quirón Salud de día, en la capital guipuzcoana, y afrontamos ya esta Beovia San Sebastián. Yo me acuerdo cuando ganó Irazu la primera edición, la primera de la nueva época, de la segunda etapa, en sí. Beovia, que allí había 800, 900 atletas, la salida cerca de la gasolinera de la Campsa, extinta gasolinera de la Campsa, y bueno, pues recordamos todo y lo que ha cambiado todo, ¿no? Afortunadamente, en muchas cuestiones, en otras quizá no tanto, pero bueno, y la filosofía, ¿no? Sí, la filosofía, la preparación de la gente, el número ingente de participantes, bueno, ha sido un proceso desde su primera edición ya muy lejana, ya centenaria, que conozco que al final llegaron 14 a la situación actual, pues claro, no tiene nada que ver, ¿no? Está claro. No existía ni el BAT todavía, que se fundó en el 86. No, sí. Por ejemplo, digo, el BAT, que era un punto de referencia, que no era el único club de la época, pero bueno, como referencia. En más de una oportunidad siempre hemos planteado la cuestión: ¿sabemos todos sobre una preparación, cómo hay que preparar la Beovia San Sebastián, o todavía hay atletas o personas que desconocen muchos factores? Me refiero a claves de nutrición, claves de preparación, claves de como cuando dormir, todas estas claves. Todavía hay mucho desconocimiento, porque da la sensación que con tanta información a lo largo de los años, pues no tendría que haber ningún problema. Bueno, sí, no cabe ninguna duda de que en los últimos años se ha avanzado mucho en este campo, y la gente ya ha tomado conciencia de que una prueba de esas características no es un juego. O sea, aunque sea una diversión y sea una prueba de carácter lúdico, que es lo que más se resalta de ella, pero al final correr 20 kilómetros, encima subir los saltos que nos toca, Ganchurizqueta, etcétera, pues no es como para decir que se trata simplemente de un paseo, sino que realmente es una competición con una exigencia física importante, y yo creo que la gente mayoritariamente ya ha tomado conciencia de ello y se prepara. Pero no nos engañemos, todavía hay una cantidad importante de gente que no le da esa importancia y no se prepara. Yo este año todavía he tenido aquí personas que me han venido con un perfil de un sobrepeso importante, entrenando 2 días por semana y en plan de paseo, y planteándose a ver si podían correr la Beovia. Claro, yo les he dicho, hoy en día médicamente no podemos prohibir oficialmente el participar o no participar, pero el sentido común nos dice que una persona, como en este caso concreto que hablo, que tenía 12 kilos de sobrepeso, que hacía un par de días por semana, que aquí al hacerle la prueba de esfuerzo la tensión se le disparaba, pues lo que le dije: mira, lo que tienes que hacer es dedícate durante todo este año a perder peso, a controlar bien esa tensión, a alimentarte bien, a entrenar de una forma razonable y progresiva, y seguro que el año que viene estás en unas condiciones infinitamente mejores que harán que realmente puedas salir a disfrutar una prueba de estas características, porque si no, en este momento no la vas a disfrutar y encima vas a poner en riesgo tu salud, ¿no? Entonces, ese tipo de casos hoy en día todavía siguen existiendo. Bueno, y aún habrá que pensar que ha hecho un buen ejercicio de acercarse, en este caso al Hospital sí, eso es. Quirón Salud de Donosti,
para hablar con el doctor Jiménez, sí, sí. O el facultativo que le corresponda, ¿no? Pero quiero decir que habrá muchos que seguramente que ni hacen eso, sí, por eso. ¿Por qué existe eso, doctor? Bueno, a ver, yo creo que información después de tantos años con alguna incidencia muy grave que ha ocurrido. Hombre, a ver, cuando hablamos de un colectivo de 30.000 personas, pues estadísticamente tiene que haber de todo, desde la gente profesional a la no profesional, desde la gente preparada a la no preparada, desde la gente rigurosa a la gente no rigurosa, desde el que sale porque ha llevado una preparación más o menos asesorado, hasta el que sale solamente porque un amigo le ha engañado o porque le apetece. Es decir, inconscientes todavía hay. Y entonces en un colectivo de 30.000, pues un porcentaje de inconscientes todavía toca. ¿En qué fase estamos ya de la preparación? Son los últimos detalles, quedan pocos días, estamos a miércoles. En este caso, pues ya el que ha iniciado bien la preparación, un atleta normal, vamos, una persona normal, más que un atleta, quizá hay personas que son atletas solo para esta prueba, ¿no? ¿En qué fase de la preparación está en este momento? Sí, bueno, habría que decir aquello de que no hay los malos estudiantes a última hora se pegan el atracón, ¿no? Para intentar resolver lo que no han hecho en los meses anteriores. Bueno, aquí a veces todavía hay algunos que cometen ese mismo error, ¿no? Decir, es que me he preparado poco, he entrenado poco, estoy tal, tengo que apurar. No, la última semana tiene que ser una semana de descarga. En esta semana ya no se va a ganar nada, lo que se puede es perder. Yo, por ejemplo, por decirlo de una forma práctica y concreta, mis atletas, los atletas míos que van a participar en esta competición, el último entrenamiento medianamente fuerte se hace el martes, que el martes es un entrenamiento de ritmo de competición fraccionado, en este caso pues hacen 4 o 5 series de 2.000 metros al ritmo que luego van a ir en la Beovia, y a partir de ahí a todos bajar. Es decir, un día descansan, otro día hacen un rodaje suave, otro día hacen otra vez descanso, la víspera. Sí que es verdad, eso sí que me gusta, a mí no me gusta que se descanse la víspera, y la razón es clara. Cuando uno está habituado a entrenar, está habituado también a un tono muscular que lo proporciona ese entrenamiento. Entonces, si de repente la víspera de la competición, para llegar más fresco, no se entrena, lo que pasa también es que baja el tono muscular, y eso de cara al rendimiento no es muy bueno. Entonces yo prefiero que se descanse la antevíspera, es decir, en este caso sería descansar el viernes, y el sábado hacer un calentamiento, que puede ser trotar suave 20 minutillos y hacer unos trotes y un poquito de estiramientos, y de esa manera por lo menos mantenemos un poquito de tono muscular, que de cara al comienzo de la competición yo creo que es importante. Pero resumiendo, esta semana es semana de descarga. En la preparación de los atletas también está el factor nutricional, ¿o hasta qué punto? Sí, bueno, a ver, todos sabemos que las competiciones de resistencia, uno de los factores limitantes del rendimiento es que nuestros depósitos de combustible, nuestra gasolina, en este caso el glucógeno, la glucosa, pues sean suficientes como para lo que nosotros necesitamos. Sabemos también que en distancias más largas, como es este caso, y a intensidades por tanto un poquito más bajas, pues también las grasas, los ácidos grasos también intervienen en la producción de energía. Entonces, lo que ocurre es que es una gasolina de menor nivel, digamos. Entonces, las grasas no nos van a servir cuando tenemos un repecho, cuando tenemos un cambio de ritmo, cuando nos afrontamos un principio de carrera un poco rápido, cuando nos enfrentamos a un final de carrera con un sprint. Para eso es importante que los depósitos de glucosa estén suficientemente llenos, y eso lógicamente se debe conseguir con una nutrición adecuada. Una estrategia que se suele utilizar es hacer una pequeña carga de hidratos de carbono las 48-72 horas anteriores a la prueba. Bueno, ya sabemos, hidratos de carbono, pues la pasta, los azúcares en general, procurar no abusar de los refinados, o sea, las golosinas, los dulces y demás, y ir más a azúcares de liberación un poquito más retardada, como puede ser pues el arroz, como puede ser espaguetis, macarrones, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso, casi todo el mundo que está de alguna manera implicado en el mundo del deporte, grosso modo lo sabe. Sí, más o menos yo creo que lo utilizan, y entonces desde ese punto de vista no creo que supone ninguna sorpresa ni ninguna novedad para nadie. Lo que pasa que sí que hay que acostumbrarse a hacerlo, y sí que es bueno el habituarse un poco antes. Ya estamos un poco tarde para hablar de eso, pero bueno, como criterio para el futuro, este tipo de... Nunca se debe ir a una competición haciendo los días previos o el día de la competición cosas que no hayamos experimentado antes, ¿no? Entonces lo ideal es estas cosas, pues como todo, o casi todos los que preparan este tipo de pruebas se acostumbran a hacer los domingos tiradas un poquito largas, pues yo aconsejo que por lo menos 2 o 3 veces se hagan las mismas pautas que se van a hacer luego en la competición: el tipo de desayuno, las horas antes de desayunar, la ropa que vamos a utilizar, las zapatillas que vamos a ponernos. ¿Para qué? Pues para que no haya ninguna sorpresa por novedades en el último momento, ¿no? Le voy a hacer otra pregunta.
Es verdad que muchos quieren correr y quieren hacer de esta prueba atlética pues, un factor personal de crecimiento o un reto que tengan en la vida, pero y una BOB andando, ¿por qué no? Que ya se ha solido hacer, como amigos hemos hecho BOBs andando. A partir de una edad es mejor caminar que quizá hacer carrera continua. Bien, yo tengo algún médico muy conocido que recomienda mucho caminar y a veces dejar de lado la carrera continua para aquello de por otras circunstancias. ¿Qué de cierto, qué de no cierto? ¿Qué recomendaría el doctor Jiménez? A ver, aparte del factor edad, también está el factor de la situación personal de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo una persona de 50 años que mide unos 70 y pesa 80 kilos que una persona de 60 que mide lo mismo y en vez de pesar 80 kilos pesa 60. Es decir, el estrés que supone para las articulaciones, por ejemplo, el sobrepeso, pues a veces es mayor que unos años de más o menos, ¿no? Pero bueno, globalmente y hablando como criterio, en mi opinión, cuando ya se está en torno a los 55-60 años, todos en mayor o menor medida tienen algún desgaste en articulaciones de extremidades inferiores, sea cadera, sea rodillas, menos frecuente tobillos. Entonces, teniendo esto, hay que tener en cuenta que la carrera es una sucesión de saltos. O sea, estamos saltando permanentemente y efectivamente eso no hace falta ser médico para darse cuenta de que es muy agresivo para las extremidades inferiores. Sin embargo, corriendo siempre hay un pie apoyado, no hay saltos. Al ir siempre los pies apoyados, el estrés que supone para esas articulaciones es muchísimo menor. Y con eso cumplimos un doble objetivo. Por un lado, no las estresamos por esa sucesión de saltos, pero por otro lado sí las ejercitamos y mantenemos su movilidad. En ese sentido, andar es, desde un punto de vista saludable, es más saludable que correr a partir de esas edades, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir. A título de comentario, ¿no? Sí. Porque es verdad que afortunadamente nos cruzamos con muchas personas, sobre todo en la comarca del Bidasoa y en todos los sitios, ¿no? Pero que caminan. Sí. Esto viene por un lado de la prescripción y yo le he oído al doctor Jiménez, además de una oportunidad, hay que caminar. Sí. Correr cuando se pueda, pero hay que caminar. Caminar desde un punto de vista físico y desde un punto de vista también psicológico, desde los dos puntos de vista, yo creo que es una actividad muy recomendable a cualquier edad, pero más a partir de, la vamos a denominar los que se van acercando o ya han llegado a la tercera edad. Bueno, ¿qué no hay que hacer el viernes y el sábado para aquellos que participen en la BOBA? Bueno, más o menos ya lo he comentado antes, lo que no hay que hacer es hacer un entrenamiento para intentar ganar algo que ya no hemos ganado. Imposible. Eso sería descartable. Lo que no hay que hacer esos días es probar un suplemento nutricional que nos han dicho que es maravilloso y que no lo hemos probado antes y no tenemos garantías. Fuera suplemento. Lo que no hay que hacer es probar unas zapatillas nuevas o unos pantalones nuevos, aunque sean maravillosos y nos hayan llegado de no sé dónde, pues porque no sabemos también. Siempre el utilizar material nuevo implica unos riesgos de pequeñas rozaduras y demás, y eso es en una competición de estas características y con esta duración pues nos puede amargar el día. Entonces esas cosas son las que cumplir luego los preceptos alimenticios que hemos destacado anteriormente y luego descansar bien, importante, dormir. Y la hidratación en carrera. La hidratación en carrera también. La hidratación siempre es importante en el deporte, siempre, o sea, porque primero deshidratarse baja el rendimiento y segundo deshidratarse puede provocar problemas de salud incluso graves. Entonces, por lo que yo sé hasta ahora, el perfil de día que nos espera el domingo no va a ser ni de los mejores ni de los peores. O sea, no va a ser de estos días de viento sur que son horrorosos, que son para pensar incluso en no salir o en salir a pasear, pero tampoco va a ser un día de estos de 8 o 10 grados que sería lo ideal en una competición de estas características. Entonces, algo de calorcillo sí que va a hacer, por lo tanto, yo creo que hay que utilizar bien todos los puestos de avituallamiento e hidratarse. También digo, como todo, hay gente que el hidratarse en carrera lo tolera mejor y peor. Entonces siempre es bueno también haberlo probado antes. Normalmente los maratonianos o los corredores de largas distancias hay algunos entrenamientos específicos que tienen su botellín y en pequeños momentos del entrenamiento y demás van bebiendo, y eso es para acostumbrarse, porque aunque parezca una bobada, el correr cuando vas haciendo una sucesión de saltos, pues no todo el mundo lo tolera igual de bien, ¿no? Entonces es bueno el habituarse primero para evitar luego alguna sorpresa desagradable, porque lo que es claro es que beber hay que beber. Sistematizar la hidratación es necesario, quiero decir, no siempre se tiene sed y puedes estar deshidratándote. Sí. Yo creo que tomar cada 5 kilómetros un vasito debería estar sistematizado independientemente de las sensaciones que tengas.
siempre la sensación de sed viene por detrás de la deshidratación. O sea, primero ya hay una deshidratación y luego viene esa sensación. Entonces, basarnos solamente en que tengamos o no tengamos sed no es una buena práctica. Y además en otros aspectos de la vida también, ¿no? En general. Que en general ocurre. Sí. Es decir, que muchas veces la tendencia, no tengo sed, no bebo. No, hidrátese. En general todos estamos un poco hidratados, en general. Yo digo, el deportista por más. lo que le he podido escuchar también en otras oportunidades, porque tenemos aproximaciones a la reunión y al Bidasoa en este caso, ¿no? Y después de la Beovia, ¿qué hacemos? Bueno, nos tomamos una cerveza que dicen que es bueno, recuperamos. A ver, ¿qué hacemos? Porque bueno, eso de que la cerveza es bueno es muy relativo, ¿no? Sí, la cerveza, salvo que sea sin alcohol, la cerveza tiene alcohol. Y el alcohol para recuperarse nunca será una buena práctica, nunca. Entonces sí que es verdad, lo primero que hay que hacer es rehidratarse, o bien con agua solo o agua y sales minerales, sobre todo si se ha perdido bastante por días de mucho calor. Entonces hidratarse. Según el día que haya salido, ya digo que no parece que va a ser el caso, pero en los días fríos o con lluvia abrigarse bien también, porque en ese momento estamos muy sensibles a coger cualquier infección, porque nuestras defensas han bajado como consecuencia del esfuerzo. Y luego moverse, en la medida de lo posible, moverse un poco. Es decir, cuando uno llega y está exhausto y está medio muerto, el quedarse tumbado 15 o 20 minutos no es la mejor práctica. Horroroso. Entonces, de la misma manera que también, algo que antes se decía y que ahora está claro, tampoco es bueno ponerse a hacer estiramientos llegando a posiciones extremas como antes veíamos. ¿Por qué? Pues porque en una musculatura muy cansada eso puede ser hasta peor que el no hacerlos. Soltar las piernas, andar un poco, los que tienen más costumbre incluso trotar un poquito suave para limpiar, eso sí son buenas prácticas, pero no nada de estiramiento, ni estar parado, ni quedarse parado, apalancado, ni hacer estiramientos exhaustivos como si no hubiéramos hecho nada, porque como digo, siempre después de un esfuerzo hay pequeñas microroturas, y estas pequeñas microroturas, si nosotros hacemos estiramientos, los típicos de buscar posiciones extremas y aguantar ahí 30 segundos, pues como digo, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, hemos hablado de esta Beovia San Sebastián, del próximo domingo. Usted no va a participar, ¿no? No, me van a participar algunos atletas y creo que voy a tener que estar por algún sitio contando cosas. En algún otro sitio, ¿no? Sí. Pero no. Yo participar no. A lo sumo, un buen paseo. Eso es, bueno, paseos ya hago. Una buena. Pero no. De Iruna a Donosti o de Beovia a Donosti. Eso sí. Luego recuperamos con unos pastelizos o no. Bueno, depende. Alguna vez pecamos. Sí. Bueno, doctor, yo lo quiero. Es que esta semana está siendo un poco complicada. Le he visto sufrir a Aitor Zuleika con el asunto de desahogarse, con el drama que tiene de las lesiones. Digo, para el doctor debe ser un calvario, porque le he oído decir, no he trabajado tanto con esta entidad muchísimo tiempo. Sí. Es cíclico, es así, las circunstancias, es coyuntural, hay muchos factores. Bueno, a ver, cuando ocurre una cosa de esta siempre hay que analizarla desde todos los puntos de vista. Pues algunas cosas probablemente se podrían haber hecho mejor, otras cosas ha sido la fortuna, pero la realidad es que han confluido todas en un único momento y además por la ley de Murphy, ¿no? Han confluido incluso pues que todos o casi todos los lesionados de repente sean los que juegan en el mismo sitio, con lo cual se nota mucho más, ¿no? Porque si hay lesionados aislados en puestos en los que hay recambios, pero claro, cuando de 4 mediocentros hay un momento en que los 4 están fuera de circulación, pues realmente es un problema serio, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que ha habido, como siempre en estos casos, ha habido componentes de azar y ha habido componentes relacionados con que son deportes de contacto y los golpes pues originan problemas, y otros componentes pues que estamos analizando, porque siempre hay que, o sea, lo que nunca puedes hacer es decir que todo ha sido azar. Lo que tienes que hacer es analizar muy bien las cosas que has hecho, cómo las has hecho, y ver si en las cosas que están en tus manos pues hay algunas cosillas que se pueden modificar un poco para evitar que se llegue a situaciones como esta. Dentro de 15 días Aitor Zuleika va a tener un panorama mejor si no hay ninguna novedad. Sí, bueno, estamos en un momento en el que muchos de los problemas que hemos tenido de largo tiempo se están ya resolviendo. Entonces yo creo que para el próximo partido del Liga, que quedan todavía pues semana y media, pues habremos recuperado a un porcentaje muy alto, no al 100%, quizá tengamos un par de casos todavía ahí peleando, pero claro, de pasar de tener 10, 12 bajas a tener 2 o 3, pues la diferencia es muy significativa, y yo espero que en 15 días esta situación se dé, salvo que haya alguna sorpresa en los próximos días, que esperemos que no. Esperemos que no, porque creo que ya hemos agotado el cupo, ¿no? Bueno, y en el Alto de Olazábal, por Artalecu, ahí tenemos a Rodrigo Salinas, que afortunadamente la intervención salió bien. Tenemos en fase de
de recuperación a Víctor, que ya jugó en Berlín, jugó contra Anaitasuna, por precaución supongo, porque sí, tampoco ha estado en Pontevedra, ahora tampoco estará hoy en Málaga. A ver, Víctor tuvo un esguince grave en la rodilla del ligamento lateral interno, el esguince ya está cicatrizado. Él, cuando hace trabajos de una intensidad, vamos a decir, controlada, su respuesta es buena, pero le ocurrió que en el partido de Alemania, que era un partido de altos vuelos y con mucha exigencia de unos contra unos y muchos contactos, ahí él en esas situaciones extremas todavía no se veía cómodo. Por eso optamos por dar un ciclo de seguir fortaleciendo, seguir haciendo. Hoy está entrenando, o sea, quiero decir, no es. De hecho, cuando volvió de Alemania le hicimos una resonancia de control por ver si había algún tema añadido, aunque no nos parecía, y descartó que hubiera ningún tema añadido, ¿no? Entonces yo creo que está en la última fase y hay que ver un poco esa respuesta en situaciones extremas, que es lo único que nos falta. Y el tema de Rodrigo, pues se operó. Mira, ayer estuve con él precisamente, la verdad es que está muy bien para haberse operado hace prácticamente una semana. Yo creo que le vamos a recuperar en poco más de un mes y bueno, pues la pena es que es un mes en el que el equipo necesitaba de todos, pues porque hay un sinfín de partidos, pero bueno, se ha dado así y no nos queda otra que apechugar con ello. Pues con el sinfín va a jugar el próximo sábado a las 4 de la tarde. Le hago una pregunta de orden general porque claro, las ventanas de la información están abiertas hoy en día y por todas partes, en todas las estructuras, se escucha siempre los lesionados, aquí, arriba, abajo, en primera, en segunda, en todas las disciplinas. Hay muchísima lesión. ¿El deporte de alta competición es una agresión al cuerpo o es mucho decir? No, es una agresión al cuerpo, evidentemente. O sea, se somete a situaciones extremas, hay componente de contacto, hay componente de oposición, hay una cosa además que se está volviendo otra vez a ser mucho más físicos. O sea, en el fútbol, por ejemplo, hubo la época del tiki-taka, que parecía que se podía jugar al paso con una muy buena técnica. Ahora ya veis que los equipos punteros, además de eso, tienen auténticos atletas. Y en la Premier, efectivamente. Y en balonmano, pues no hay más que ver el ritmo al que se juega ahora. En Berlín, por ejemplo. Sí, sí. Fusche Berlín. O el que se juega cuando yo empecé, ¿no? El año que ganamos la primera liga. Es que tú ves un partido de aquellos y dices, jo, pero si bueno. Entonces, el ritmo es vertiginoso, la exigencia física es altísima y a ver, el organismo, hacer deporte de forma arreglada, controlado y con buenas recuperaciones es un elemento de salud y le viene muy bien, pero el organismo estar sistemáticamente sometiéndote a unos estrés tremendos, por no hablar de situaciones como las que hemos vivido pues con el Real Unión y Bidasoa, de jugar un partido, coger el autobús 10 horas, al día siguiente prácticamente coger otro autobús, jugar otro partido. Ni quiero pensar la cara que puso el doctor cuando ya se enteró de ese calendario, porque dijo, bueno... Sí, porque luego ves cosas, pues por ejemplo, el Real Unión ha jugado un partido de Copa, ha estado jugando, primero creo que fue en Murcia, después ha jugado otro partido de Copa en Galicia, y luego le adelantan su partido de Liga al sábado para que no tenga casi recuperación. Entonces, y haces una solicitud para intentar que impere el sentido común y que por lo menos tengas un día más de recuperación y te dicen que no se puede. Te das cuenta, eso es un tema que yo denuncio como médico, que lo último que piensan todos es en el deportista, en lo último que piensan todos, porque si no hay situaciones que no son de recibo. Y aprovecho, mira, que me das la ocasión para decirlo. Yo me enfadé muchísimo con ese tema, porque me parece que no hay ningún argumento, porque si en ese partido que se juega un sábado, después de 2 viajes de miles de kilómetros y casi sin descanso, se rompen 2 cruzados, y hay jugadores que por eso están 8 meses en el dique seco, o alguno incluso no se recupera, ¿de quién es la responsabilidad? Pues hay mucha responsabilidad de quienes solo piensan en las televisiones, etcétera, y no piensan para nada en unos deportistas que están sometidos a un estrés permanente. Eso es algo que todo el mundo debería reflexionar, porque a mí como médico me duele mucho, me solivianta mucho, sinceramente. Doctor Jiménez, muy claro y muy alto. Gracias por contarnos todas estas cosas y compartir estos minutos aquí en Te lo Donostia, en el canal Chingudi. Gracias por estar con nosotros, por esos consejos sabios y sobre todo por ofrecernos siempre una información clara, concisa y muy concreta. Gracias, doctor Jiménez. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos. Un saludo muy cordial. Mañana vuelve Ibai Penella ya con la trastienda UPA Bidasoa y con más protagonistas. Espero que esté Asier Eguibar con nosotros. Estará de vuelta al Bidasoa a las 10:30 de la mañana. Otro viaje también importante. Y el viernes otra secuencia
Y el sábado el Bidasoa tendrá que jugar y el domingo el Real Unión a las 6:30 de la tarde. Esto es deporte, nosotros les dejamos y la Beovia San Sebastián, que no ha habido el. Un saludo cordial. Todo esto ha sido posible gracias a Giovanni Battista y al equipo que coordina Xavi Bermúdez. Un saludo, muy buenas tardes.